Hola, bienvenidos a Camino a Jesucristo, el canal donde compartimos testimonios, reflexiones y enseñanzas sobre la fe cristiana. Soy Manu y estoy muy feliz de teneros aquí en el canal escuchando las predicaciones que comparto con vosotros. En este canal quiero invitaros a conocer más sobre el amor de Dios, su plan para tu vida y su obra en el mundo. También quiero escuchar vuestras opiniones, preguntas y experiencias, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios y sugerencias. Os animo a que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún vídeo. Muchas gracias por vuestro apoyo y que Dios os bendiga. El tema de hoy es sí, el protestantismo, una religión de segunda perseguida por el franquismo, ¿vale? Hace tiempo vi un documental titulado Protestantes, la historia silenciada, que denuncia un siglo y medio de intolerancia y de persecución de sus fieles en España. Y después de verlo, pues se me ocurrió hacer este vídeo. Lo que vais a escuchar a continuación, por si alguien no tiene la oportunidad de ver el documental y también por la parte que me toca como protestante que soy, ¿vale? En 2017 el protestantismo celebró por todo lo alto 500 años de historia. La revolución que inició Martín Lutero en 1517, colgando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg contra Roma y sus excesos, cambió el rumbo del mundo. Anticipó la Ilustración, fue un repulsivo para el Vaticano y el principio de una sociedad más moderna. A la gran celebración, hace 7 años, del año Lutero en Madrid, acudió el por entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, en representación del gobierno español, pero ningún otro líder político. ¿A qué se debe ese ninguneo a una fe que en España profesan algo más de 1,5 millones de personas? La opinión pública sigue considerando el protestantismo como una religión extranjera para extranjeros. Yo soy español, de España y nacido en Madrid, ¿vale? La revolución que inició Martín Lutero en 1517 y que partió Europa en dos, llegó rápidamente aquí a España, a través de libros, impresos, panfletos, pero la Inquisición se encargó de perseguirla encarnizadamente. La primera iglesia protestante de España se abrió en Menorca en el año 1868, cuando la Revolución Liberal trajo consigo una constitución que, por primera vez, reconocía la libertad religiosa para los extranjeros. El misionero galés George Lawrence fue uno de los primeros en montar parroquias, escuelas y 2 hospitales en Barcelona. Hasta la Segunda República, que fue recibida con júbilo por los protestantes, no se reconoció por primera vez la libertad religiosa de los españoles. Pero la guerra civil cambió la situación por completo. Si en el bando republicano los católicos sufrieron una dura persecución, en el nacional los templos y escuelas fueron cerrados y muchos fieles y pastores ejecutados o desterrados. El caso más emblemático es el de el reverendo anglicano de Salamanca, Atilano Coco, fusilado por ser protestante, masón y republicano. Durante el franquismo, los protestantes pasaron a ser sospechosos, pasaron a ser judeomasones, comunistas. Según el historiador del arte Daniel Giral Miracle, la España que presumía de ser reserva espiritual del Occidente no toleraba una religión
que consideraba extranjera, ¿vale? Salvo en Madrid, donde el régimen tenía que preservar las apariencias para no incomodar a los embajadores. La obra protestante en el resto de España fue clandestina hasta 1945. Los cultos debían hacerse en los domicilios particulares y los fieles eran multados por participar en reuniones clandestinas. La derrota de los aliados de Franco en la Segunda Guerra Mundial forzó al régimen a permitir la reapertura de los templos, pero no así de las escuelas. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el fuero de los españoles trajo cierta tolerancia religiosa, pero los ataques contra los templos continuaron y era normal que amanecieran con las ventanas rotas y pintadas y cosas así, ¿no? Abajo Lutero y su familia, iros a Inglaterra, o viva el Papa, eran algunos de los mensajes habituales. El documental, del que os hablo, apunta que el hecho de que no existiera libertad religiosa fue determinante para que España quedara fuera del Plan Marshall. El Congreso de Estados Unidos aprobó la inclusión de España, pero los protestantes españoles informaron a la Casa Blanca de la persecución que estaban sufriendo, ¿verdad? El entonces presidente Harry S. Truman, que era bautista, envió un emisario aquí, a España, y certificó la situación. Truman instó al régimen a permitir la libertad religiosa, pero ante la negativa de los obispos y el silencio del Vaticano, España se autoexcluyó de las ayudas. Explica en el documental Casal, ¿vale? Que también recuerda una pastoral incendiaria del arzobispo de Sevilla en 1947, tras la cual se inició una ola de ataques y asaltos a los templos. Entonces, ¿en qué consistía la persecución de los protestantes españoles? Pues la religión católica estaba presente en tantos aspectos de la vida cotidiana durante el franquismo que los protestantes eran pues castigados de diversas maneras. ¿Cómo? Pues como por ejemplo tener que estar o tener que esperar años para recibir una autorización para casarse por lo civil o para inscribir a un recién nacido con un nombre ajeno al santoral, como por ejemplo el nombre de Lidia, ¿vale? Los protestantes tampoco eran enterrados junto a los demás. Su sitio en el cementerio estaba junto a los abortos, a los suicidas o los agnósticos y los judíos, ¿vale? La situación más difícil se vivía en el servicio militar, que concluía con la jura de la bandera y una misa en la que los soldados tenían que arrodillarse y el no hacerlo atentaba contra su conciencia y convicciones, podía suponer la apertura de un consejo de guerra y estar meses e incluso años en prisión. La persecución disminuyó algo con el Concilio Vaticano II y la apertura de las bases militares norteamericanas en 1953, pero la hostilidad siguió. La intolerancia llegó hasta 1973, 2 años antes de la muerte de Franco, cuando un pastor metodista de Barcelona fue procesado por el Tribunal de Orden Público por un artículo en el que denunciaba la falta de libertad religiosa publicado en una revista interna. Hablar de protestantismo hoy es hablar de multitud de ramas. Están los liberales, los conservadores y los fundamentalistas, que hacen una lectura literal de las escrituras. A las iglesias históricas, luteranos, anglicanos, bautistas, menotistas, reformados o presbiterianos, metodistas, cuaqueros, pues se suman otras surgidas en los últimos 150 años, adventistas,
Ejército de Salvación, carismáticos, pentecostales y neopentecostales. Se calcula que hay unos 800 millones de protestantes y alrededor del 37% de los cristianos de todo el mundo, ¿vale? En España la proporción es bastante menor. Hay contabilizados 4.529 templos protestantes en 825 municipios, según la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende del Ministerio de la Presidencia. Se estima que de todas las iglesias, unas 3.000 han abierto en los últimos años a raíz de la inmigración. Por comunidades, la líder es Cataluña, que tiene 943, y a continuación se sitúan Madrid con 807, Andalucía con 693 y la Comunidad Valenciana con 495. Aunque es difícil saber exactamente el número de fieles protestantes, se estima que son cerca de 1,5 millones, ¿vale? Las iglesias protestantes han defendido la libertad religiosa plena en España durante 1,5 siglos y han sufrido la intolerancia y la persecución en primera persona. Y sin embargo, estos son los hechos absolutamente desconocidos, ¿vale? Casal explica en este documental que el caso de discriminación más flagrante es que la Seguridad Social no reconoció hasta finales de los años 90 la categoría laboral de pastor. Muchos de los pastores jubilados con los que han hablado pues no cobran una pensión pública, pese a que así lo reconoció en abril del 2012 una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que el Estado sigue sin aplicar, ¿vale? En el documental han entrevistado a 12 testimonios que sufrieron la intolerancia y la represión en primera persona. Hay diferentes prismas. Quienes consideran que debería haber un gesto constitucional de reconciliación por parte del Estado y la Iglesia Católica, y otros que pues aseguran que no esperan nada de este mundo, ¿vale? En lo que sí hay un diagnóstico unánime por parte de todas las iglesias protestantes es que se sienten tratados por parte del Estado pues como una religión de segunda, ¿vale? Obviamente, para nosotros, para los protestantes, Martín Lutero fue el gran reformador, un hombre de Dios que a pesar de sus errores y sombras, pues trató de sacar a la iglesia del lugar sórdido y cenagoso donde se había situado desde hacía siglos, ¿no? Lutero fue un hombre culto, preparado y de una gran dimensión religiosa y también humana. Yo no pienso que Lutero sea el padre de la modernidad, pero sí que creo que está fuera de toda duda que la Europa actual no sería la misma si no hubiese tenido lugar la reforma protestante de Lutero. La reforma no fue en principio una cuestión política, pues Lutero era un hombre de iglesia que quiso reformarla, ¿vale? Pero partiendo de una sociedad de cristiandad donde todo pasaba por el tamiz de lo religioso. La reforma, a medida que se fue consolidando, afectó en gran manera pues, a lo político y a los demás ámbitos de la sociedad y la cultura. Al afirmar el sacerdocio universal de todos los bautizados, rompió la estructura jerárquica y afianzó la individualidad y subjetividad de la persona. Al dar seguridad de salvación por la fe, pues deshizo el inmovilismo y el miedo. Al hacer énfasis en que todas las personas son iguales ante Dios, propuso una actitud religiosa democratizadora en la persona de Jesús, pues todos podemos acceder a Dios sin necesidad de otros mediadores. Con su lectura del relato bíblico del Génesis en relación a la naturaleza
impulsó el pensamiento crítico y científico. También puso la semilla de la educación universal. La Reforma se extendió por todo el continente, desde su foco originario en Alemania, especialmente por el centro y el norte. También llegó aquí, a España. Lo hizo en principio a través de ciertos puertos muy activos como el de Valencia, donde la Inquisición procesó y condenó a muerte a un comerciante alemán por introducir libros heréticos en el reino de Aragón. Poco después, un relojero francés fue detenido aquí, muy cerquita, en Toledo, y unos marinos británicos en Bilbao por idénticas razones. Durante las 2 primeras décadas, los luteranos en España eran siempre extranjeros, pero en torno a 1540 se empezaron a formar grupos de protestantes locales que seguían el ejemplo de Francisco de Encinas, ¿vale? Un comerciante burgalés, perdón, que como el protagonista de la novela de Delibes se convirtió durante un viaje a Alemania. Bien, el grupo de protestantes españoles más numerosos se congregó en Sevilla, una ciudad que en ese tiempo era puerto de Indias y lugar pues de mucho trasiego comercial, ¿verdad? En esta ciudad emergieron algunas figuras como Casiodoro Reina y Cipriano de Valera, dos monjes jerónimos de un convento sevillano que tradujeron por primera vez la Biblia al castellano, la que hoy conocemos como Reina Valera, y es la que más y es la más utilizada por el pueblo protestante, ¿vale? La Inquisición abrió una serie de pesquisas, por lo que ambos marcharon al exilio. Reina moriría muchos años después en Frankfurt y Valera lo haría en Londres. El sino de los protestantes españoles parecía el destierro autoimpuesto, pero algunos decidieron quedarse en España. Le echaron valor. En Valladolid, el grupo de luteranos contaba con una cincuentena de fieles, entre los que figuraban algunos religiosos como Agustín de Cazalla, antiguo capellán de Carlos V, y los hijos de algunas familias aristócratas como los marqueses de Poza y Alcañices. Se reunían en secreto, compartían libros prohibidos y celebraban misas heréticas. Algo así no podía pasar desapercibido a la Inquisición, que terminó desmantelando los dos focos peninsulares, primero en Valladolid y luego en Sevilla. Entre 1559 y 1562 se celebraron varios autos de fe que pusieron fin al problema, ya que de ahí en adelante no se volvieron a reproducir. El protestantismo en España no volvería a aparecer hasta bien entrado el siglo XIX y ya en unas circunstancias históricas pues muy distintas. El tema, como vemos, es tan interesante como desconocido, ¿vale? La reforma protestante en España no solo no triunfó, es que apenas pudo nacer y sus adeptos pues se cuentan por unos pocos centenares. Habida cuenta de que en otros países católicos como Francia esa reforma echó raíces, surgen algunas preguntas. ¿A qué aspiraban estos pequeños grupos de Sevilla y Valladolid? ¿Era realmente el luteranismo una amenaza tan grande para la monarquía y la jerarquía eclesiástica? ¿Por qué en España fue imposible? Pues un investigador que hizo época fue Marcel Bataillon, cuya obra Erasmo en España, estudios sobre la historia espiritual del siglo XIX, el original francés Erasme en España, data de 1937, desveló la interconexión entre movimientos populares
espiritualidad y corrientes humanistas presentes en nuestro territorio. Algunos historiadores del siglo XIX han interpretado aquella época en el sentido de una primera reforma española, aunque sin comunidades protestantes, por la persecución que sufrieron bajo el gobierno de Felipe II. Precisamente por eliminación se denominaba Segunda Reforma al intento de diseminar la doctrina reformada desde 1868 hasta el comienzo de la Guerra Civil de 1936. En el contexto europeo, la reactivación protestante en España coincidió con el reavivamiento religioso conocido por el mundo anglosajón y los países protestantes en general, a comienzos de ese siglo, del siglo XIX. Perdón. Aunque la reorganización institucional del protestantismo se vio favorecida por el incremento de la tolerancia hacia los extranjeros no católicos residentes en España, por la llegada de misioneros y de españoles protestantes y por la actuación de los propios evangélicos españoles, que desde la clandestinidad pues dieron lugar a la organización de las primeras iglesias españolas. Fue la recuperación del legado histórico de la Reforma española del siglo XVI, centrada ante todo en las figuras fundamentales de Luis Husson y Río, de Benjamín Witten y Fernando Brunet, la que permitió ese despegue de la obra reformista en España a través de la edición de una relevante colección de reformistas antiguos españoles. Hay pues un par de momentos claves para la historia de España y el papel que protagonizaron los protestantes, desde fuera y dentro de España, hasta lograr que en nuestro país pues, se llegara a establecer un sistema de libertades que incluyera la primera libertad, la de religión y conciencia, e hiciese posible nuestra incorporación a la comunidad internacional. Me refiero a los años de posguerra, 1950-1970, en los que los protestantes españoles fueron la oposición más visible al régimen de Franco, ¿vale? Denominados como extranjeros, masones y afectos de la República. Años en que las iglesias protestantes y sus representantes actuaron de frente en la lucha a favor de la libertad de conciencia para todos los creyentes. La nueva etapa que se inició con la firma de los acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Federación de Entidades Evangélicas en 1992 abrió una etapa hacia la normalidad religiosa que no oculta ciertas omisiones y carencias, ¿vale? El pluralismo religioso que se observa en la sociedad española en los últimos años ha producido un cambio en la propia configuración confesional de las iglesias de la Reforma, que invita a pensar que en un marco legal de plena libertad religiosa, el protestantismo pueda desarrollar todas sus posibilidades, ¿vale? La Reforma trajo una, ¿cómo decirlo?, una relectura, ¿vale? Una incipiente lectura crítica de las Sagradas Escrituras. Todavía cierto conservadurismo católico, romano, entiende hoy que con esa actitud crítica pues se ha hecho un profundo daño a la lectura de la Biblia. Esa forma crítica de leer las escrituras también es rechazada por la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Padecemos un fuerte fundamentalismo bíblico que no hace sino impedir el dinamismo de la propia palabra, ¿no? Un fundamentalismo
literalista que clausura al propio texto sagrado. Esto es contrario a la evolución del pensamiento reformado. Actualmente, y por supuesto, desde mi punto de vista, ¿vale? El protestantismo en España, si es que se puede hablar de protestantismo como tal, excepto raras excepciones, que las hay, gracias a Dios, ha sido secuestrado y diluido de manera sistemática e implacable por una corriente fundamentalista y literalista venida de otros lugares y que ha causado una gran diversificación y división en el mundo protestante. Toda esa corriente neomisional, neoapostólica, neoprofética, neoconservadora, el exacerbado énfasis que todas estas expresiones hacen en la salvación personal, el determinismo teólogo y existencia que proclaman, todo está bajo un plan que responde a la sola soberanía y sabiduría de Dios. Todo está bajo el control de Dios. Todo está diluyendo implacablemente el progreso civilizador, los valores democráticos y sociales, la educación crítica, el diálogo necesario entre fe y cultura, fe y razón, la necesidad apremiante de entender que las Sagradas Escrituras no solo nos remiten a la dimensión espiritual, sino que nos interpelan también a intervenir en los grandes problemas de la vida social. El Evangelio no es un tesoro que se nos ha dado para disfrutarlo exclusivamente en nuestro ámbito personal o congregacional. No, 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 no. Se nos ha dado para que lo invirtamos en la construcción de un mundo justo e igualitario, ¿vale? Donde no quepan las miserias de ningún tipo ni las exclusiones, ¿vale? Se nos ha pedido que seamos sal de la tierra y no constructores de muros y divisiones, ¿vale? Lutero se tuvo que enfrentar a los abusos del comercio y la usura. No pudo exponer más alto ni más claro cuál era su posición ante el abuso y el egoísmo económico que vendía al pobre su propia necesidad, ¿vale? Hoy sufrimos un sistema económico mundial perverso, apoyado por dirigentes políticos corruptos. Este año, en nuestro país, según el informe FOESA, la tasa de pobreza se ha incrementado hasta un 22,3% y hay 648.000 hogares que no tienen ningún ingreso por salario o prestación pública. ¿Dónde está la protesta de nuestras iglesias protestantes? Una cosa es la caridad pasiva y otra el compromiso social activo, que también es total y legítimamente evangélico. De lo primero, no me cabe duda que hay mucho. De lo segundo, muy poco. A mi manera de ver, hoy, aquí en España, ha habido un frenazo de parte de una gran cantidad de iglesias, llamémosles evangélicas, muy conservadoras, que llegan de fuera y no quieren que la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas vaya adelante. Unas consideran que se trata de un engaño de la Iglesia Católica, ¿vale? Para llevar a todos de nuevo a su redil. Otras piensan que eso es antibíblico, que se cree en la Iglesia verdadera y todo lo demás no vale. Hay acuerdo en importantes temas como la justificación por la fe, ¿vale? Pero la experiencia cristiana va más allá de los dogmas, ¿vale? Dice la primera carta de Juan que a Dios nadie le ha visto jamás y que Dios es amor. Pero nosotros nos hemos empeñado a través de los siglos en hacernos imágenes de Dios. Con el avance en los estudios bíblicos hemos abandonado
la imagen de un Dios justiciero y castigador, para reconocer a un Dios que tiene entrañas maternas, como dice el profeta Oseas, o padre del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, ¿vale? Desde mi punto de vista, aquí en España, el protestantismo se sigue viendo como algo extranjero y para extranjeros. Y debemos ya de empezar a cambiar esto, por favor. Porque yo como español y protestante creo que puede ser una manera de explicar que el protestantismo es muy diverso y que, pese a las dificultades, en España tiene más de un siglo y medio ya de historia. No es algo nuevo, ni ha llegado en estos últimos 25 años, no, sino que es algo ya con historia. Y seguramente, pues, si la historia hubiese ido de otra forma, no sabemos si las iglesias protestantes tendrían ahora una presencia mayor de la que tienen. Es importante saber que, a pesar de las adversidades, se ha conseguido llegar hasta aquí, ¿vale? De los últimos 500 años, solo en 50 ha habido libertad religiosa. Debemos revertir esa estadística y construir un nuevo escenario con mayor comprensión, con mayor tolerancia y con mayor concordancia y con mayor concordia. Así que hagámoslo. Que tengáis un feliz día junto al Señor. Y recuerda que tú vales mucho para Dios. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo, de esta reflexión sobre la Iglesia protestante, que os sirva también para acercaros más a Jesucristo, y os agradezco vuestra atención y apoyo. Recordad que podéis dejarme vuestros comentarios, vuestras preguntas, sugerencias, y que me encantará leeros y responderos, ¿vale? También os invito a que compartáis este vídeo con vuestros amigos, familiares, conocidos, y que os suscribáis a este canal, si aún no lo habéis hecho, y así me ayudaréis a difundir el mensaje del Evangelio y a hacer crecer este canal. Os mando un fuerte abrazo y os deseo lo mejor. Hasta la próxima y que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.